Podemos reconocer la soberanía de Dios a través de la adoración, de la oración, pero yo creo que la parte más importante para reconocer su soberanía es a través del agradecimiento. Nosotros necesitamos estar siempre agradecidos con el Señor. Dice la palabra que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos cada día. ¿Por qué? Porque yo les puedo asegurar que lo que tenemos hoy es mejor que lo que tuvimos ayer. Y no se diga lo que tuvimos hace una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años. Hoy lo que tenemos es mejor que lo que tuvimos ayer. Posiblemente, pues hayamos tenido días, pues no tan alegres, días no tan felices, pero hoy lo que sí les puedo garantizar y asegurar es que hoy lo que tenemos es mejor que lo que tuvimos ayer. Entonces, una forma de agradecerle al Señor es, de reconocer su soberanía, perdón, es dándole gracias, gracias por lo que tenemos y gracias por lo que está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a levantar nuestras Biblias. Vamos a levantar nuestras Biblias para meternos a la palabra, ¿sí? Todos tomen sus Biblias, su mano derecha, y vamos a hacer esta declaración de lo que Dios está haciendo con nosotros y para permitirle que nos permita, ¿sí? No se me cansen, ¿eh? Vamos a decir que esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra del Señor se siembre en mi mente, en mi corazón y en mi vida. Amén. Les decía que una manera en que nosotros podemos reconocer la soberanía de Dios es siendo agradecidos. La semana pasada empezamos a tocar el tema y estuvimos hablando de lo que era Melquisedec, si se acuerdan del rey Melquisedec, ¿verdad? Que aparte era rey de Salem. Y decíamos que Melquisedec significa, ¿qué significa, se acuerdan? Rey de justicia, rey de justicia. Y el rey de Salem, Salem significa paz, ¿sí? Entonces, vimos rápidamente una cita en Génesis, en el capítulo 14, y vimos cómo Melquisedec salió a recibir, ¿a quién? A Abraham. ¿Se acuerdan que salió a recibir a Abraham? Y decíamos que esta era la primera instancia, es la primera referencia que hay registrada en la Biblia sobre el diezmo, ¿sí? Aquí se está presentando en Génesis 14 y veíamos ahí de versículos del 17 al 20, ¿sí? Donde decía que rápidamente, decía que después de regresar Abraham, después de regresar de rescatar a su sobrino Lot y vencer a sus enemigos, Abraham llegó y Melquisedec lo estaba esperando, ¿sí? Y dice el versículo 18, y Melquisedec, o sea, el rey de justicia, rey de Salem, que también es rey de paz, dice, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Decíamos la semana pasada que este es un misterio,
Es un misterio de la palabra del Señor. ¿Y por qué es un misterio? Porque realmente no viene más información al respecto. Nosotros sabemos que vino después, ya cuando Moisés, lo que fue el establecimiento de las 12 tribus. Y la instrucción que Dios le dio a Moisés fue precisamente para la tribu de Leví, que le dijo: de aquí vas a darles instrucciones, porque de aquí van a salir los sacerdotes, van a salir los levitas, la gente que se va a encargar de cuidar y de ministrar en el tabernáculo de oración. Esto es, perdón, en el templo. Nada más ellos, pero esto iba a ser mucho tiempo después. Entonces dicen: oye, ¿cómo Abraham, en base a qué? Por agradecimiento, ¿sí? Por agradecimiento y reconociendo la soberanía del Señor, le entrega el 10% de todo el botín que él traía. Porque si se acuerdan, Abraham había vencido a cuatro reyes poderosos, pero él también tenía un ejército poderoso, porque Abraham tenía recursos. Era un hombre muy importante, era un hombre muy rico, pero también era un hombre que estaba conectado con el Señor. Entonces, Abraham, ¿cómo reconoce que Melquisedec es alguien al que le va a dar una ofrenda, un diezmo, a entregarle el 10% de todo el botín que traía? Porque también, si nos acordamos más adelante, dice que el rey de Sodoma le dijo: ¿sabes qué? Dice: a mí dame los hombres y quédate con todo lo demás. Pero el rey de Sodoma era un rey de los que estaban siendo prácticamente vencidos si no hubiera llegado Abraham. ¿Y qué le dijo Abraham? A ti nada voy a recibir de ti, nada absolutamente, para que después no digas que por ti yo me he enriquecido. Y si nosotros nos ponemos a ver, la forma más común en la que nosotros mostramos nuestro agradecimiento, ¿a través de qué es? ¿A través de qué? A través de un regalo. Nosotros mostramos nuestro agradecimiento a través de un regalo. Y esto muchas veces nosotros pues nos damos cuenta, sobre todo cuando viene el mes de diciembre. Ujú. Hay negocios que separan una parte de su presupuesto del año para dar obsequios. Y dan obsequios a la gente de gobierno, dan obsequios a proveedores, dan obsequio a mucha gente, ¿sí? Y es una manera de mostrar un agradecimiento. Pues nosotros mismos en diciembre también mostramos por costumbre, ¿verdad? Mostramos el dar un obsequio como una muestra de agradecimiento. Entonces, si nosotros no estamos agradecidos con alguien, pues no le vamos a dar nada, ¿verdad? Es muy difícil que nosotros a fuerzas le demos un obsequio a alguien con el que no estamos agradecidos. Ujú. Y aquí el ejemplo que nos da Abraham es que él, sin saber exactamente, al menos la escritura no lo dice, y es uno de sus misterios, porque dice que Melquisedec es comparado con Jesucristo, porque de Melquisedec no se conoce ni origen ni fin, ¿sí? Pero Abraham llega y Melquisedec dice que le ofrece pan y vino. Y decíamos que el nombre de Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, se empata con lo que Abraham acababa de hacer. Abraham había vencido a sus enemigos y venía de hacer justicia porque había rescatado a su sobrino Lot, había tomado el botín de sus enemigos, pero también dice que iba a entrar en un momento de paz. Y las palabras con las que Abraham también más adelante, que dice: he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni siquiera un hilo, ¿sí? Y son las mismas palabras que Melquisedec le dijo a Abraham: que el Dios altísimo, creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Entonces había una conexión y Abraham supo que él estaba mostrando su agradecimiento, estaba reconociendo la soberanía de Dios. Dice que era el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y cómo esta parte de Melquisedec es tan importante? Porque a través de todo el tiempo, o sea,
esa función de Melquisedec corrió en una línea paralela de lo que venía a suceder a través de la historia de la humanidad. ¿Sí? A través de Moisés se crean, o bueno, se nombran las 12 tribus, se identifican las 12 tribus, se ordenan cada una con sus líderes, con sus cabezas, pero la ley mosaica establece que la tribu que iba a ejercer el sacerdocio, la tribu que iba a administrar todo lo que había en el tabernáculo, en el templo, iba a ser la tribu de Judá, perdón, la tribu de Leví. Entonces era un paralelismo, porque la tribu de Leví siempre fue la que de alguna manera se responsabilizó, tomó dentro de sus funciones la administración del templo. Pero Melquisedec, que surgió mucho antes de que estuviera la tribu de Leví, ya ya estaba plantado como un sacerdote del Dios Altísimo. Y nosotros vemos a través de la historia cómo, pues viene primero Aarón, Moisés unge a Aarón como un sacerdote, como el principal sacerdote, y de ahí toda la descendencia de Aarón vino a ejercer el sacerdocio. Lo que decíamos también es que esos sacerdotes eran unos sacerdotes, pues que eran humanos, y ellos al recibir la ofrenda y presentarla al Señor, pues no solamente pedían por la expiación, por el perdón de los pecados del pueblo, sino también pedían por sus propios pecados. Y estos sacerdotes vivían, ahora sí, vivían, se reproducían y morían. Eran humanos. De Melquisedec no se supo nada más hasta la llegada de Jesucristo. Cuando viene Jesús y empieza a ministrar, ¿sí? Se rompe esa ley mosaica. ¿Por qué? Porque Jesús venía de la tribu de Judá. Y Jesús no venía de la tribu para ser investido como un sacerdote del Dios Altísimo. Pero esta es una prueba más de cómo el ministerio de Jesús vino a romper con la ley. Por eso les decimos, nosotros ahora vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, porque ese paralelismo de Melquisedec vino, o sea, se estuvo en el tiempo y vino todo el proceso del desarrollo, el desempeño del pueblo judío, hasta la llegada de Jesús. Con la llegada de Jesús rompe con la ley mosaica, se extingue la ley mosaica, ¿sí? Y vuelve a aparecer el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Pero ahora en quién? En Jesucristo. Jesucristo no vino del pueblo de Leví, porque una persona totalmente distinta del, del pueblo de Leví. Él vino de la tribu de Judá y por eso rompe con la ley mosaica. Ese es el milagro, ese es el misterio que nosotros podemos entender cuando Melquisedec, el rey de justicia, rey de paz, ¿sí? Toma una figura como la de Jesucristo, rey de justicia, rey de paz, consejero fiel, ¿sí? Entonces, vemos cómo nosotros, así como Abraham reconoció la soberanía de Dios en Melquisedec, después hay otra referencia con Jacob, ¿sí? Hay otra referencia con Jacob en Génesis 28, ahí más adelante. En Génesis 28, en el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. ¿Sí? Aquí vemos cómo Jacob duerme, ¿sí? En el camino, duerme en un lugar que se llama Betel, que significa la casa de Dios. Entonces, ¿cómo duerme ahí y Dios se le aparece? Es cuando tiene una visión que ve una escalera que llega hasta el cielo y dice, caray, esta es la casa de Dios, la puerta del cielo, Jacob. Y a través de eso, cuando Dios le está hablando, dice el 20, bueno, el 19 dice, en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa la casa de Dios. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé,
le daré la 10ª parte. ¿Cómo no iba a estar agradecido Jacob si Dios le estaba dando y todo lo que le iba a dar además? Él ya estaba haciendo una promesa. Dice, le daré el diezmo, dice en la Reina Valera. Y en la Nueva Versión Internacional dice, le daré la 10ª parte, ¿sí? De todo lo que Dios me dé. De todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Entonces, vemos aquí también cómo fue una expresión de gratitud fincada en una promesa. Porque aquí dice, no dice le estoy dando, no dice le estoy dando hoy, dice le daré. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿sí? Está hablando en futuro, el diezmo apartaré para ti. Entonces Jacob también ya tenía un antecedente. Aquí todavía no aparecía la tribu de Leví, ¿sí? Aquí todavía no aparecía la tribu de Leví. Pero también decíamos la vez pasada que la enseñanza que el pueblo de Israel tenía de sus antepasados era una enseñanza pues tan completa, porque el primero que hizo una ofrenda al Señor, de lo primero que obtuvo, ¿quién fue? Fue Abel. Si se acuerdan, venía ahí en Génesis 4:4. Entonces, ¿cómo se va transmitiendo, cómo se fue transmitiendo toda la historia del pueblo de Israel de padres a hijos? Y se transmitía, por lo que yo puedo entender, de una manera tan completa, de una manera tan explícita, de una manera tan profunda, que toda la descendencia entendía y comprendía lo que era la palabra, ¿sí? Lo que venía siendo las costumbres, lo que venían siendo todas las prácticas que hacía el pueblo de Israel, cómo se venían transmitiendo de padres a hijos. Y es algo que nosotros, y bueno, desde nuestros padres, pues no digo que todos, pero cuando menos los míos, ¿sí? Fueron perdiendo. Y sí nos dieron prácticas y nos enseñaron costumbres, pero de todo lo que no se debe hacer, no de lo que se debe hacer. Entonces nosotros debemos tener un especial cuidado en eso. Debemos transmitir todo lo bueno y lo que Dios nos está enseñando, porque eso es lo que verdaderamente va a edificar la vida de nuestra descendencia. Dicen que las cosas que no se ven son las cosas eternas. Todo lo que vemos se va a acabar, todo, ¿no? Todo, 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 principalmente los cuerpos, ¿no? Pero todo se va a acabar. Pero lo que es eterno, eso es lo que va a subsistir, es lo que va a seguir, lo que va a continuar. Por eso hacemos tanta referencia, por eso hacemos tanta invitación a que tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual porque a través de eso vamos a escuchar la voz del Señor, a través de eso no nos vamos a equivocar, a través de tener un espíritu fuerte, vamos a resistir esos días complicados, esos días donde las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, pero a través de la fortaleza del espíritu nosotros vamos a poder salir avantes, ¿sí? Y entonces vemos aquí cómo después de esto, después de que Jacob es la segunda referencia para entregar su diezmo como una promesa de lo que había de venir, pero fue una promesa profética que Dios verdaderamente le trajo tanto que él ya estaba comprometido, ¿sí? Era un reconocimiento a la soberanía de Dios, era una manera de ser agradecido con lo que Dios le iba a dar. Dijo, Señor, no me importa, de todo lo que tú me des, la 10ª parte va a ser para ti. Y entonces viene ya la tribu de Leví, se establecen las funciones de los sacerdotes, las funciones de todos los levitas, los que tenían que trabajar dentro del templo, dentro del tabernáculo, la administración. Y algo que a mí me impactó, bueno, me sigue impactando profundamente, es que Dios le había prometido al pueblo de Israel que les iba a dar la tierra prometida, a todo el pueblo de Israel, menos a una tribu, a la tribu de Leví. La tribu de Leví no iba a tener tierra, no iba a tener tierra, pero no iba a tener tierra porque Dios dijo, ellos para vivir van a vivir de los diezmos de todos los demás. Y a su vez, ellos van a tener que dar su 10ª parte de lo que reciban, pero ellos no van a tener una tierra.
ellos no van a heredar una tierra. ¿Por qué? Porque su heredad voy a ser yo. Yo voy a ser su porción. ¿Mm? Qué cosa tan maravillosa que Dios diga para esta tribu, su heredad voy a ser yo. ¿Qué más puede necesitar una persona que tiene a Dios? Aparentemente nada, pero nosotros nos damos cuenta en el día a día que siempre estamos necesitando cosas, ¿sí? Entonces la tribu de Leví empezó a trabajar y ya fueron ordenando y se fueron estableciendo estatutos, mandamientos, se fueron estableciendo una serie de reglas, una serie de condiciones para que el pueblo de Israel empezara a funcionar como una nación, ¿sí? Y vemos cómo se establece ya formalmente el hecho de diezmar. Y esto lo vamos viendo. En el libro de Éxodo no toca para nada el tema del diezmo, ¿sí? Para nada, en el libro de Éxodo. Y viene hasta después, ya en Levítico, donde se empiezan a establecer los fundamentos de lo que viene siendo el diezmar. Y hablar del diezmo es muy fácil, porque uno dice, oye, pues tú vienes y tienes que diezmar. ¿Y qué es diezmar? Como se entiende lisa y llanamente, es tú tienes que dar el 10% de lo que ganas. Eso es lo que tienes que dar. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que el territorio del Señor se siga extendiendo. Y generalmente es lo que nos enseñan o lo que nos habían enseñado. Pero más que eso, más que el hecho de entregar la 10ª parte de lo que gano, ¿sí? Es un acto de fe y es un acto de adoración, donde yo le estoy manifestando mi agradecimiento al Señor por todo lo que está haciendo, pero también por todo lo que va a hacer. Un poco como Abraham y un poco como Jacob, ¿sí? Abraham le dio la 10ª parte de lo que ya había recogido, ¿sí? Porque ya había hecho justicia. Pero Jacob le iba a dar la 10ª parte de lo que habría de venir. Entonces por eso hablamos que es un acto de fe y es un acto de adoración, ¿sí? Es un acto de fe. De todo lo que Dios va a entregar, ¿para qué? Todo lo que Dios va a entregar para que nosotros podamos seguir siendo bendecidos, ¿sí? Y fíjense cómo cambia y es distinto el diezmo cuando no se entiende como debe ser. Y vamos a ver ahí en Primera de Samuel, allá adelante, Primera de Samuel, en el capítulo 8, Primera de Samuel 8, Primera de Samuel 8, y vamos a ver ahí mm, del 15, Primera de Samuel 8, del 15, bueno, este capítulo se refiere a que los israelitas tenían ya un rey que era el Señor, que era Dios, ¿no? Era su rey. Pero el pueblo de Israel, como necesitaba ver algo, necesitaba algo tangible, le pide a Samuel que unja un rey. Ellos querían ver un rey de carne y hueso, ¿sí? Y entonces Samuel ya estaba viejo y tenía un problema. Sus hijos se habían apartado del camino del Señor, ¿sí? Tenía ese pequeño problema, que sus hijos se habían alejado de los caminos de Dios. Y entonces el pueblo acude a él porque Samuel también había puesto a sus hijos pues como cabezas, ¿sí? Y el pueblo le dice, ¿sabes qué? Pues ya lo vieron viejito y con todos los problemas que hace, danos un rey, úngenos un rey, necesitamos un rey. Y en el 6 dice, perdón, desde el 4, dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones.
Fíjense aquí los problemas que nosotros a veces eh, cometemos o no nos damos cuenta, ¿sí? Por nuestras debilidades en la formación de nuestros hijos. En el 3 dice, bueno, desde el 1 dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ojo. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. ¿Sí? Este es un rey humano. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará sus hijas para emplearlas, como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. Todavía Samuel les dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír esto, lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Y el Señor le dijo, hazles caso, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a su pueblo, elijan a un hombre y yo lo ungiré como rey. Y ese rey fue Saúl y el pueblo de Israel se empinó. Aquí mi comentario va en el sentido de que cuando el diezmo no es verdaderamente preparado. Y al decir verdaderamente preparado, no es nomás poner la cantidad en el sobrecito y depositarlo, como dice, en el alfolí. Cuando uno va a dar el diezmo, lo primero que uno tiene que hacer es orar. Tiene que orar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no se habla, no se habla de un diezmo como tal. No se exige un diezmo como tal. Entonces, lo que uno tiene que hacer primero es orar. Orar. Por eso les decía yo, la fortaleza del Espíritu. Porque si nosotros oramos y andamos de aquí para allá, pues no vamos a oír nada. Y a lo mejor lo que vamos a oír va a ser la voz del diablo, ¿verdad? Y va a decir, no, hombre, es mucho lo que estás dando. Da mejor otro poquito, o sea, o igual, o sea, estás dando muy poquito, da un poquito más. ¿Sí me explicó? Pero es importante tener la guianza del Espíritu Santo. Es importante orar, preparar precisamente la ofrenda, preparar el diezmo y decir, Señor, yo voy a, yo voy a orar para que tú me prepares, para que el Espíritu Santo ponga en mi corazón esa dirección de qué es lo que yo tengo que depositar, qué es lo que tengo que poner, cómo te voy a mostrar mi agradecimiento, cómo yo voy a reconocer tu soberanía.
¿Cómo voy a saber que verdaderamente esto es lo que tú deseas, lo que tú quieres que yo haga? Pero tiene que ser una preparación y no convertirnos nada más como le hacíamos antiguamente, que los canastitos o las charolas, ¿no? Y siempre uno lo que buscaba primero que era las monedas, ¿verdad? Las moneditas, y echaba uno las monedas. Y decían, van a pasar por la limosna. Dios no necesita limosna. La limosna no es de Dios, ya se los decía yo hace unas semanas. ¿Por qué? Porque la limosna más bien es motivada por un sentimiento, por un acto de misericordia y por un acto de empatía con la persona que está pidiendo la limosna. Y esto es para los hombres, no es para Dios. Y esto que les estoy hablando hoy es un tema muy delicado, es un tema muy serio. Siempre hablar de dinero es un tema serio. Entonces, les estoy dando todos estos antecedentes para que nosotros podamos hacer esa, ese ejercicio, ese reconocimiento a Dios de una manera consciente, de una manera que verdaderamente sea dirigida por el Espíritu Santo y no dirigida por nosotros. Yo al principio cuando me convertí le decía a Lupita, no hombre, hay que dar más y que sepan que lo dimos nosotros, que sepan, ¿eh? Para que vean quién da más, ¿sí? ¿Qué era eso? Eso era un consejo del diablo, era un consejo del diablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios nos tuvo que ir cambiando también en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios, ahora sí que nosotros estábamos como los fariseos, ¿verdad? Estábamos como esos fariseos que iban aventando lo que les sobraba para que la gente viera que diezmaban, que ofrendaban. Pero no estábamos como la viuda, que la viuda todo lo que tenía se lo dio al Señor. Y fue más grande el hecho de la viuda que lo que hacían los demás. Y así estábamos acostumbrados. ¿Mm? Así, no, 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 no. A ver, casi a entregar esos chequesotes de los que dan en el Teletón para llegar así con tu chequesote. Mira, vengo a ofrendar, ¿eh? Vengo a diezmar, pero para que vean, ¿eh? Y que me den mi aplauso, ¿no? Por eso les digo, el diezmo y la ofrenda tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. No es un hecho de depositar, porque uno dice, bueno, voy a diezmar porque ya me enseñaron que tengo que diezmar. No, ¿por qué estás diezmando? ¿Por qué estás diezmando? No es diezmar porque tengo que diezmar y así me enseñaron y es la 10ª parte de lo que... No, 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 no. O sea, la Biblia establece en el Antiguo Testamento todos los fundamentos del diezmo, ¿no? En Levítico, en Deuteronomio, si quieren ustedes profundizar, pueden meterse y entender verdaderamente la enseñanza de lo del diezmo. Y aquí veíamos desde Abraham que él de, de su propio corazón dijo el 10, la 10ª parte del botín que ya obtuve. Y Jacob que dice la 10ª parte de lo que tú me vas a dar. O sea, son las dos partes. Uno de lo que ya recibió y el otro de lo que habría de venir. Pero vemos cómo Dios no se queda con nada. Y Dios es un Dios misericordioso, es un Dios generoso. Todo lo que le dio a Jacob, el tipo de vida que le dio a Jacob, de cuántas cosas no lo libró Dios. Y Jacob mostró su agradecimiento con eso. Entonces, aquí, en este ejemplo de 1 Samuel 8:15, vemos lo que no debemos hacer. El diezmo no tiene que ser guiado por nuestro pensamiento, por nuestra condición humana, ¿sí? ¿No? Que vea más, que vaya mi sobre, pero mira, que sea el que se note, ¿no? No, el diezmo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, tenemos que ser guiados tenemos que prepararnos a través de la oración, tratando de escuchar la voz del Espíritu, Señor, este diezmo, yo lo estoy preparando con todo mi corazón porque quiero que me bendigas y porque te estoy reconociendo, Señor, la soberanía que tienes sobre mí para poder extender tu reino, para que puedan más personas conocer de ti, para que pueda más personas ser sanadas física, mental, espiritualmente. ¿Sí? Y entonces vemos cómo esto es lo que no debemos hacer. Ahora en Levítico, el capítulo 27,
Ahí la ley de Moisés describe precisamente todo lo que es diezmar, todo lo que es diezmar con detalles, y se establece que el diezmo tenía que incluir la semilla de la tierra. O sea, no solamente era el diezmo de mi ganancia, sino era el diezmo de la tierra. Hagan de cuenta que estaba dividido en cajones. Era el diezmo de la tierra con su semilla, los granos. Era el diezmo de mi ganado. O sea, vienen las primicias de mis vacas, los primeros becerritos. Vienen las primicias de mi manada, de mis ovejas, ¿sí? Y viene también la primicia de lo que uno va ganando, ¿no? Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 27, se establece todos los detalles de lo que es el diezmo y todo lo que se incluía: el fruto del árbol, la semilla de la tierra. Y aparte, también en ese entonces al pueblo hebreo se le instruía a dar un diezmo anual. Y también se le instruía a dar un diezmo trianual, ¿sí? O sea, la instrucción era que ellos tenían que enseñarlos a dar. Y yo decía, bueno, ¿por qué era tan insistente, tan enfática la revelación de Moisés de que el pueblo judío tenía que dar? ¿Por qué? Entonces, vemos que el pueblo judío, ¿de dónde venía? De un periodo de esclavitud, ¿sí? Y yo creo que cuando uno es liberado de la esclavitud, lo menos que quiere es dar, porque uno está acostumbrado a que le den las obras como esclavos, ¿sí? Entonces, el liberar, el liberar mentalmente, no solamente físicamente, mentalmente y espiritualmente al pueblo de Israel de la esclavitud, pues ellos tenían que ver también la manera de dar, que no fueran a convertir esclavos a otros para igual estarles dando lo que les sobraba, ¿sí? Entonces, este cambio, esta conversión de convertirse en libres después de haber sido esclavos, tenía que ser administrada y dosificada para que ellos también empezaran a aprender a dar. Y tenían sus primicias, había un diezmo anual, había un diezmo trianual, ¿sí? Entonces decía uno, oye, pues tienen que estar dando y dando y dando, porque Dios lo que quería era primero enseñarles lo que era el dar. Y lo que decíamos la semana pasada, la palabra la semana pasada que decía en Hebreos 7:7, mayor es el que bendice que el que recibe la bendición. Y Dios quería enseñarlos a eso, a que aprendieran a tomar la bendición por dar, no por recibir, porque se estaban acostumbrando a recibir todo, aunque fuera basura, pero a recibir. Y ya como un pueblo libre, así como nosotros, pues nosotros poco a poco nos hemos venido transformando y nos hemos venido enseñando a qué, hemos venido aprendiendo a dar. Ya dejamos o vamos dejando el recibir como una segunda parte. Más bien, Señor, yo doy. Y sin importar que haya algo recíproco, porque eso es lo peor que nos puede pasar. El dar algo esperando que va a venir la respuesta en el terreno natural, ¿sí? Porque cuando no se da ese acontecimiento, yo te ayudo hoy, pero tú me ayudas mañana. Y cuando no se da la segunda parte, viene la frustración y viene la herida. Oye, yo te ayudé, pero tú ya no me ayudaste, ¿no? Qué mala onda, Y vienen frustraciones, vienen heridas y se dañan las relaciones. Por eso Dios a lo que nos está enseñando es a dar. A dar, no te fijes, tú da y tampoco pongas en tu mente, oye, pues fíjense, en el Antiguo Testamento la instrucción era que el diezmo se lo tenían que dar ¿a quién? Al sacerdote. Tenían que dárselo al sacerdote. Y luego también repartir ahí ya a los levitas para que pudieran vivir. Ujú. Pues dice que había guardianes, había una especie de auditores que estaban checando que todo se diera en perfecto orden, porque ellos estaban bajo la ley. Otro problema también que yo cuando recién me convertí pensaba, decía, bueno,
cuando platicaba con Lupita y oye, pues vamos a dar el diezmo. Y lo primero, lo primeritito, ¿verdad? Que se venía a mi mente, pues era la cantidad. Ah, caray. Y bueno, digo, no quiero decir que ganaba mucho dinero, ¿no? Pero sí ganaba algo, ¿no? Y sigo ganando algo. Y ustedes también siguen ganando algo. Y van a ganar mucho más todavía, ¿sí? Pero lo primero que se viene a la mente es la cantidad. Y tú dices, ah, caray, ¿y para qué lo van a usar? ¿Sí? ¿Para qué lo van a usar? Bueno, pues el diezmo es del Señor, pues sí, pero ¿para qué? ¿Verdad? Igual y yo decía, no, pues a ver, vamos a ver qué carrito trae el pastor ahorita, ¿no? A ver qué carrito trae. Y vamos a esperar unos meses, ¿no? A ver dónde vive el pastor, qué ropa trae el pastor. Y se empieza uno a convertir en un juez, en un crítico. Y esos son los consejos del diablo. Esos son los consejos del diablo cuando uno no prepara su ofrenda, cuando uno no prepara su diezmo. Inmediatamente viene la crítica, ¿no? Inmediatamente viene la duda, la incredulidad, ¿no? Oye, a ver qué carro trae, porque se me hace que mi diezmo son las dos o las cuatro llantas de ese carrito, o mi diezmo, es, no sé, el traje que trae el pastor, o mi diezmo es la sala que tiene en su casa, o mi diezmo es... Y esos son los consejos del diablo, y es lo que no debemos permitir. Porque si Dios nos ha dado tanto, como les decía, hoy estamos mejor que ayer. Definitivamente, definitivamente hoy estamos mejor que ayer. Y Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo, nos sigue bendiciendo. Dice la palabra que si las aves no se preocupan por lo que han de vestir y lo que han de comer, y todos los días las vemos, y se vienen los tormentones, quién sabe dónde se esconden, y de repente salen, ¿no? ¿Y nosotros por qué? Si tenemos entendimiento. ¿Por qué? Si tenemos un Dios generoso. ¿Por qué? Si Cristo nos ha estado enseñando a salir adelante de todas las batallas que se presentan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dudar? Pero todo necesita un proceso de preparación. ¿Sí? Entonces les decía, había un diezmo anual y había un diezmo trianual. Y yo me pregunto hoy, bueno, anoche que estaba terminando esto, decía, bueno, si hoy en la iglesia dijeras, oye, pues vamos a establecer un diezmo anual, ¿no? Y luego también un diezmo trianual, híjuela, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una iglesia tan grande que les digan, vamos a establecer un diezmo anual. No, no, todos dirían, no, hombre, pues aquí el pastor se va a comprar un avión o qué va a hacer, ¿no? Pero cada diezmo tenía su destino específico, ¿no? Y era como los créditos. Un crédito que pides para una cosa y lo usas para otra, lo más probable es que te vas a meter en problemas. ¿Sí? Aquí igual, el diezmo trianual era un diezmo para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. O sea, si vemos cómo el plan perfecto del Señor, todo iba perfectamente acomodado, muy bien acomodado, porque ellos también necesitaban. Y el pueblo de Israel conocía quiénes eran los más pobres, quiénes eran los huérfanos y quiénes eran las viudas. Y ese diezmo trianual era para ellos. Entonces, Dios lo que estaba enseñando al pueblo de Israel era a desprenderse de las posesiones y no a convertir como pues nos ha tocado ver a muchas personas que las posesiones, su riqueza se convierten en su Dios. Y la verdad no pueden hacer muchas cosas porque viven atados. Y lo más triste es que cuando se van al hoyo no se van a llevar nada, nada, a veces ni lo que traen puesto, ¿sí? Y sin embargo Dios lo que ha hecho con nosotros, lo que Jesucristo está haciendo con nosotros es trabajar, construir, edificar nuestra vida espiritual, lo que no se ve, porque eso es finalmente lo que va a mantenerse, ¿sí? Entonces, vemos, ya les dije que el diezmo estaba asociado con el campo, estaba asociado con los animales, estaba asociado con la comida, o sea, todo, inclusive hay citas donde se habla que Dios permitía que disfrutaran su alimento. Dice, el trabajo de tus manos, disfrútalo, ¿sí? Y esto también nos, nos habla
de que, de que era una proporción, porque Dios no le decía, da todo, ¿no? Da todo lo que ganaste, se lo vas a dar, sino que habla también de una proporción de acuerdo al tamaño y a la generación de ingresos de cada uno de los integrantes del pueblo de Israel, que es como debieran ser los impuestos, algo justo, proporcional a cada quien. Ujú. Decían, bueno, la décima parte de lo que ganas, no sé, ganas 10, 20, 30, 40, 100, la décima parte. Y eso era lo que se establecía. Era como Dios fue preparando al pueblo de Israel. Después vimos cómo los levitas tuvieron una condición especial porque era la gente que se encargaba de administrar el tabernáculo, ¿sí? ¿Y el tabernáculo qué era? El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde Dios habitaba, pero era algo físico. Ellos veían el arca del pacto, perdón, que estaba adentro de la tienda de reunión. Ellos tenían que ver para saber que Dios estaba ahí. Hoy nosotros no necesitamos, pues lo único que necesitamos ver es nuestra vida para saber que Dios existe, ¿eh? Y para saber que Dios está con nosotros. El milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es un milagro. Bueno, los milagros son increíbles, ¿no? Pero son milagros que en otras circunstancias no se pudieran haber dado, ¿sí? O sea, el que nosotros estemos hoy de pie, sonrientes, escuchando la palabra, tratando de entenderla, masticándola, derribando todos aquellos argumentos que vienen del enemigo, que a veces nos hacen pensar cosas negativas o actuar o con comportamientos que no deben ser. Es un milagro. Es un milagro que hoy podamos nosotros estar aquí con paz, con alegría, disfrutando este tiempo, ¿no? Algunos sabrosamente, ¿no? Pero la verdad es que es precisamente eso. Eso es lo que hace la palabra. La palabra te da la paz, ¿sí? La paz para que reposes. Ahora sí, que tu descanso sea en el reposo del Señor, ¿no? O sea, ¿qué más queremos? Perdón. Entonces, siguiendo también, vemos cómo los sacerdotes no iban a tener su propia tierra, ¿sí? Y por eso Dios les había dado una instrucción especial para ellos. Pero lo más importante, ¿cuál era? Ahí viene en Ezequiel, si me acompañan al libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel nos habla ahí en el capítulo 44. En el 44 nos dice, desde el 44, dice desde el 25, el sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Solo podrá contaminarse si el cadáver es de su propio padre o de su madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días. El día que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario para cumplir su servicio, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado, lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Quién está hablando? El Señor. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Es una instrucción precisa que Dios le dio al pueblo de Israel sobre el trabajo de los sacerdotes, cómo los sacerdotes tenían que vivir sin andar mendigando. Ya tenían establecido ahí de lo que iban a vivir y cómo iban a vivir. Después, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel se desenfrena, viene un problema, precisamente el pueblo de Israel deja de diezmar y pasamos a Malaquías
que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y vamos a ver ahí el capítulo 3, ¿sí? En Malaquías, Malaquías capítulo 3, donde Malaquías le dice al pueblo de Israel que había retenido los diezmos del Señor, ¿sí? El pueblo de Israel no había llevado los diezmos al santuario, porque los diezmos se entregaban en el santuario, no se entregaban en casa, ni se pasaba a recoger con listita a las casas, se entregaban en el santuario, ¿sí? Para poder disfrutar la bendición del Señor. Malaquías 3, capítulo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, desde el 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel había, pues, dejado de cumplir con este mandamiento que Dios les había dado, ¿sí? Y Malaquías, el profeta Malaquías, les habla. Dice, necesitan regresar a esa fidelidad con el Señor, esa fidelidad de los diezmos. Y Dios aquí mismo les dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? No, yo creo que no hay algo tan, tan delicioso como recibir una bendición que sobreabunde, ¿no? Y yo creo que podemos pensar, una bendición que sobreabunde, pues hay muchas bendiciones que sobreabunden, ¿no? Una relación de esposos, ver a todos ustedes con esa paz, con esa alegría, ¿eh? Ver a nuestros nietos, ¿eh? O sea, esa es una bendición que sobreabunda, porque no estamos en un hospital, no estamos visitando a alguien de nuestro círculo en la cárcel, no estamos en un funeral. Digo, en un funeral de alguien que no es cristiano, ¿verdad? Porque un funeral de cristianos es distinto, ¿no? Ya sabemos que va al encuentro con el Señor y es motivo de alegría, no es motivo de tristeza, ¿sí? Entonces, no estamos como tanta gente en la calle, en una esquina, pidiendo para comer o llevando a los chiquitos ahí que vayan pidiendo también, descalzos, no estamos en esas condiciones. Entonces, esta es la bendición que sobreabunda. Y no estoy diciendo que gracias Señor, como el fariseo, ¿verdad? Gracias Señor que yo soy como ese publicano, yo diezmo, yo hago esto, lo otro, y gracias porque yo estoy aquí. No, Dios sabe que no lo estoy diciendo con esa intención. Dios sabe que me estoy humillando y que le estoy dando gracias principalmente por la vida de ustedes y por la mía, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Y esta es una bendición que sobreabunda. Y además lo que dice después, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. O sea, una persona no te va a decir bienaventurado porque te va a ver chueco, te va a ver enfermo, te va a ver miserable. Una persona no te va a decir eso. Te va a decir bienaventurado por cómo te ves, cómo luces, por lo que transmites, por lo que reflejas, que es tu vida interior, tu corazón el que está manifestando el carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces,
vemos cómo en el Antiguo Testamento, el propósito de dar el diezmo era mostrar el agradecimiento a Dios por todo lo que se había recibido y por lo que se iba a recibir. Pero también era parte de la misma enseñanza, del aprendizaje de que los diezmos tenían que ser ¿para quién? Para la tribu de Leví. ¿Sí? Hoy, en el nuevo pacto, pues la ley mosaica desapareció. Digo, para nosotros, para otros pues siguen ahí pobrecitos, pero para nosotros desaparece esa ley mosaica. Viene Jesucristo y Jesucristo ya no salió de la tribu de Leví, pero Jesucristo es el sumo sacerdote, el sacerdote del Dios Altísimo, un hombre que salió de la tribu de Judá. Nada que ver con los levitas, un hombre que no se muere, ¿sí? Un hombre que está más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Uh-huh. Y ahora el diezmo, decimos que el Antiguo Testamento era para enseñanza. El diezmo ahora es distinto. Nosotros diezmamos, ofrendamos como un acto de fe, como un acto de adoración, para reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y en todo lo que vemos y lo que no vemos también, porque Él fue el creador de todo. Hoy nuestro diezmo tiene que ser un diezmo preparado. No es venir y meter el dinero, no es pensar, oye, si es mucho si es mucho mi diezmo, pues gloria a Dios, porque significa que verdaderamente estoy siendo prosperado, he sido prosperado y voy a ser prosperado todavía más, porque yo ya tengo tanto la enseñanza de Abraham como la enseñanza de Jacob. Y ellos fueron antes de los levitas. Entonces, ya mi corazón de alguna manera está preparado, no para estar cuestionando ni para estar criticando como yo lo hacía al principio. ¿Sí? Prácticamente era como ponerle un chip al dinero. ¿Sí? Un chip si eran billetes o era un cheque, ponerle un chip. A ver a dónde se va a ir el dinero. A ver, lo van a llevar al banco y del banco a dónde se va a ir. ¿Sí? A comprar esto, lo otro. A ver, esa era la mentalidad. Y esos eran los consejos de Satanás. ¿No? Porque vi ahí, pues te empieza a crear duda, viene la incredulidad, viene el coraje, viene la envidia y dices, no, hombre, que se vayan a la porra. Yo no vuelvo a dar un peso. ¿Sí? Y lo que estás haciendo es que estás cayendo en una maldición y te estás quitando la bendición por dudar, ¿no? Entonces, eh, finalmente, finalmente, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que nosotros no estamos obligados, en ningún lado del Nuevo Testamento viene la obligación de diezmar. Pero ya tenemos la enseñanza del Antiguo Testamento y como les digo, el diezmar se sigue, en el Nuevo Testamento lo que sí viene hablando, viene 8 citas donde habla de diezmar, pero se refiere, por ejemplo, a esos fariseos, ¿no? Que diezmaban con la menta, con hojitas de menta, ¿no? Yo me imaginaba, ¿no? Pues están poniendo unos chiclets ahí de, es que había de menta, hierbabuena, ¿no? Y no había de eneldo, pero también de eneldo, ¿no? Y ese es ser hipócritas, ¿no? Lo mínimo, lo que dice la ley, con eso, de panzazo, como dirían en la escuela, ¿no? Pero la verdad es un acto abierto. No dice si es el 10, el 15, el 1, ¿no? No dice. Simple y sencillamente, Dios nos ha liberado. Y lo que yo quiero transmitirles el día de hoy es que el diezmo se tiene que dar primeramente con una actitud alegre, convencidos de que es un acto de fe, convencidos que es un acto de adoración hacia el Señor. ¿Sí? No es porque me esté quitando. Hay algunas personas que yo he escuchado que dicen, es que dando el 10 con el 90 te alcanza para todo lo demás. A veces puedes dar más y de todos modos te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque es una promesa. Ujú. Pero lo que yo sí quiero dejarles muy claro es que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y para ser dirigido el Espíritu Santo, nosotros debemos orar, debemos tratar de escuchar la voz del Señor, esa dirección para saber
que nuestro diezmo va a ser un diezmo que prospere, que se multiplique y que nos haga a nosotros ir a lugares distintos en nuestra propia fe. No como, hijo, mano, pues voy a dar mi 10%. O sea, el porcentaje realmente no tiene que ver. Es la actitud de cada quien, lo que el corazón y el Espíritu Santo nos muestre. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejarles transmitido. Y nuestra actitud tiene que ser una actitud de alegría. No, yo al principio, cuando Lupita me decía, oye, hay que dar el diezmo, hijo, mano, y yo así como que escondía la mano, ¿no? Para no firmar, ¿no? Sí, porque, ¿no? Hay que dar el diezmo. Ah, bueno, pues al ratito lo damos. No, pero ya, ¿no? Ahorita que se está recibiendo el ingreso. Bueno, ahorita déjame hacer unas cuentas y yo te digo, ¿no? Entonces, no, tiene que ser algo tan libre y tan natural como una práctica de nuestra vida, como una práctica, ¿sí? Y quitarnos todas esas cosas oscuras de la mente que nos llevan solamente a caer en incredulidad. Dice que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Viene en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9 dice el 6. Bueno, el 5. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Y este versículo es un versículo que de veras nos debe edificar. Espiritualmente, primeramente, espiritualmente. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Yo no les estoy diciendo no es el 10, no es el 10, el 15, no. Aquí dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y ustedes se imaginan cómo es el dador alegre? ¿Cómo se pueden imaginar a un dador alegre? ¿Ustedes creen que yo soy un dador alegre? Ahorita les voy a enseñar lo que es un dador alegre. Vamos a ver lo que es un dador alegre. ¿eh? Vamos a ver lo que es un dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino ese es un dador alegre, ¿sí? Y les digo que Dios ama al dador alegre. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Pásate ¿cómo se llama? El alfolí, el ofrendero, ¿no? Vamos a hacer unos de esos. No, ahorita imagínate para levantarnos. ¿No? Pero primero, déjame decirte, primero, es
Yo me imaginaba cuando yo también así le hacía, ¿no? Como que iba y no iba, como que iba y no iba, como que le daba la vuelta y no la daba, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Ahora sí que, pásalos, ¿no? Lo que traigan en su corazón, no lo que traigan en la bolsa, lo que traigan en su corazón, ¿sí? Pues es un ejercicio nada más, ¿sí? Y vamos a hacer si ya alguien puso aquí, pues ya que quede aquí, ¿eh? O sea, no vamos a cobrar doble entrada, ¿eh? Pásame uno, Saúl, por favor, ¿sí? Y ahorita y pones la música porque vamos a bailar ahorita para. Sin brincos, ¿eh? Sí. A ver, póngalos aquí, póngalos aquí, ¿sí? Si quieres, pásamelos aquí. Aquí los ponemos. Pásamelo, primo, ¿eh? Pásamelo, ¿eh? Lo que traiga, no es nada. Vamos a ponerle, a ver, dame 2 sobres para Lupita y para Jessica, sí. Porque queremos que todos aprendamos a orar. Digo, no porque yo esté orando, cada quien es personal, pero vamos a guiar esta oración, ¿sí? Para que no sea algo religioso, sino que verdaderamente sea algo espiritual, algo que enriquezca. ¿Sí, Saulín? Pásamelo. Dame 2. Dame otro. Dame otro. Gracias. Jessy, Lupita, ¿eh? Ahora no, no, digo que es de ustedes, pues, ya de Jessy y de Lupita. Dale a tu mamá y van a poner, ¿qué quieres? Un sobre. Hijo, esto está como la multiplicación de los panes y de los peces. Así va a ser, ¿eh? Así va a ser como la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso es importante que todos pusieran, sí, aquí afuera, aquí. Ujú. ¿Eh? Sí. No, 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 afuera. Afuera, afuera, afuera. ¿Eh? Afuera. Aquí. Ahí está. ¿Eh? Sí. ¿Mm? A ver, ahora sí. Todos pongan sus manos hacia acá. Todas sus manos hacia acá. Vamos a hacer un acto de fe. Es un acto de fe. Es un acto, es un acto de adoración y principalmente es un acto de reconocimiento a la soberanía del Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por estas ofrendas, Señor. Esta ofrenda santa, esta ofrenda que sale de nuestros corazones, Padre. Así como Abraham dio el diezmo, Señor, de lo que había obtenido, y Jacob ofreció el diezmo por lo que tú ibas a hacer con él y le ibas a dar. Así nosotros en esta tarde, Señor, estamos ofrendando, Señor, diezmando delante de ti, Padre, por lo que hemos recibido, pero también, Señor, por lo que tú vas a hacer y nos vas a dar de aquí en adelante. Padre, estamos destinando, dedicándote, Señor, el primer día de la semana para que tú bendigas el resto de los días.
Y también, Señor, estamos ofrendando y diezmando lo que hay en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que grande es tu poder. Sabemos, Padre, que grande es tu bendición, Señor, sobre nosotros. Y yo te pido en esta mañana que multipliques, Señor, hasta el 100 por 1, que multipliques, que prosperes, que hagas crecer, Señor, que incrementes el amor, que incrementes tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu salud física, tu salud financiera, económica, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy, como un acto de fe, de adoración, humillados delante de ti, Señor, hemos puesto esta ofrenda y estos diezmos en el alfolí. Padre, recíbelos, recíbelos con toda nuestra humillación, con todo nuestro amor, con todo lo que somos, Señor. Padre, tú no necesitas esto, Señor, porque eres el dueño del oro y de la plata. Y queremos darte gracias, Señor. Acepta esta ofrenda, Señor, como un símbolo de adoración por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre, multiplica, multiplica los negocios, multiplica el trabajo, multiplica los ingresos, multiplica las utilidades, multiplica, Señor, las promociones, multiplica, Señor, los ministerios, multiplica, Señor, multiplica, multiplica, Padre, multiplica esta ofrenda, Señor, que con toda humildad venimos a presentar delante de ti, Señor. Recibe, recibe esta ofrenda, acepta a ti, Señor. Padre, estamos con un corazón agradecido, dispuesto, Señor, y humillado delante de ti por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, bendícenos. Multiplícalo, Señor, multiplícalo. Padre, hoy hemos aprendido, Señor, que estamos por encima de la ley mosaica, que está rota esa ley mosaica, Señor. Tú no tienes límites, Padre, en nuestra vida. Tú no tienes límites, Señor. Nuestros linderos se extienden cada día más. Nuestro territorio se extiende porque es tu territorio, Señor. Y yo te doy gracias, gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, Señor, que ha venido a enseñarnos y estamos aprendiendo que el diezmo no necesariamente es el 10%, la décima parte, Señor. Como tu palabra dice, es nuestro corazón el que dirigido por el Espíritu Santo, Señor, guiado por ti, Señor, es el que diezma y ofrenda. Y lo hacemos con alegría, Señor. Lo hacemos con entusiasmo y con la ilusión, Padre, de que vamos a recibir tu promesa. Yo te doy gracias y bendigo a todos estos hermanos. Los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.